¿Qué les provoca ver esto? Un objeto cotidiano, común y corriente. Un cuchillo cuyos usos pueden ser cortar verdura, fruta, comida. Lamentablemente, hoy en día, y muchas veces, no solo se le da ese uso, también es utilizado para asesinar cruelmente a las mujeres y niñas en nuestro país. Muy buenas tardes, mis estimados y estimadas. Mi nombre es Axel Solís González y como algunos podrán intuir, les voy a hablar de un tema que se vive día con día y que ha ido en incremento en los últimos años. ¿Cuál es el feminicidio? En ese sentido se estarán preguntando ¿qué es el feminicidio? Bueno, según nuestro artículo 325 del Código Penal Federal, dice que comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género. Más ampliamente, no solo se toman esos factores, también se toma una cuestión pasional o de parentesco y también una denigración que haya hacia esa mujer asesinada. Entonces, ¿por qué ha ido en incremento este delito en el país? Pues según el periódico El Financiero, en 2018 hubo 917 feminicidios. El año siguiente hubo 973. En 2020 hubo 978 y por último, en 2021 hubo 1004 feminicidios. Esto quiere decir que de 2018 a 2021 hubo un incremento del 9.46% de este delito. Y esto, a mi parecer, se debe a tres factores muy importantes que estamos dejando que se pasen de largo, que a continuación les voy a desarrollar. El primer factor que yo considero es que se ha perdido el valor de la ayuda y de la protección hacia la mujer. Desde pequeños, creo que debemos enseñarles a nuestros niños, hombres, que nuestras cuestiones fisionómicas como hombres a veces son un poquito mayores a las de una mujer. Que si bien es cierto, la mujer es muy capaz e incluso mucho más inteligente que muchos de los hombres. A veces nosotros usamos esa fuerza que tenemos de más para violentarlas, para asesinarlas. Entonces creo que desde pequeños debemos enseñarle a nuestros niños que no podemos hacer uso de esas facultades que tenemos para cometer un delito o agraviar a una mujer. Ahora bien, respecto de la ayuda al prójimo, hoy en día podemos ver que una señorita, una mujer, está siendo violentada, acosada en la calle y ya no tenemos ese valor de ir y detener ese acto. Que si bien es cierto, muchas veces es por miedo. Si 5, 10 de las personas que están ahí presentes en ese acto tuvieran ese valor de ir y hacer algo, yo creo que sería muy distinto. Entonces también creo que desde pequeños tenemos que inculcar que, aunque sea un completo desconocido, si tenemos la posibilidad de ayudar, hagámoslo. Porque ahora se nos hace fácil sacar el celular, comenzar a grabar ese acto y no hacer absolutamente nada. Y así no vamos a llegar a ningún lado. El segundo factor que yo considero es la corrupción y el mal manejo de los casos por parte de las autoridades. Podemos tomar como ejemplo el caso muy sonado y actual de Devani, en el cual se muestra claramente el mal actuar de las autoridades e incluso la corrupción dentro de ellas mismas, que gracias a esos actos él o los culpables, no solo de ese caso, de cualquier caso de feminicidio, queden impunes, que se queden así y pasen años y años e incluso no encuentren ni una pista ni nada de esa niña, mujer que desapareció y que ya jamás la volvieron a ver. Y creo que eso también empieza desde uno mismo, porque si bien es cierto, ahora son servidores públicos, presidentes, policías, cualquier gobernador, son servidores públicos ahora, pero antes
eran ciudadanos como tú, como yo. Fueron niños que a lo mejor vieron a su papá o algún familiar cometer o ser partícipe de estos actos de corrupción. Y tú como adulto, no como funcionario público, sino como ciudadano, eres partícipe y no reprochas estos actos de corrupción, ni denuncias el mal actuar de las autoridades. O igual y sí los denuncias, pero es lo mismo, regresa la corrupción y no se hace nada. Entonces creo que también empieza de uno mismo y desde pequeños reprochar rotundamente este actuar por parte de las autoridades. El tercer y último factor que yo considero es el machismo. Hoy en día vivimos en un México machista, que por el simple hecho de ser hombre cree que es más que una mujer, que tiene un cierto ventaja, y no debe ser así. Somos completamente iguales, que si bien es cierto, tenemos cuestiones fisionómicas un poquito mayores a la de la mujer, no tiene que ser precisamente para violentarlas, para acosarlas, para hacer mal uso de esas facultades. Diferente deberíamos utilizarlo para protegerlas, para ayudarlas. Y eso también pienso que de alguna forma empieza desde pequeños, con la educación, con el ejemplo que le damos a nuestros niños, a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Un niño que crece viendo a su padre golpeando a su madre, a su abuela, a su tía, obviamente de grande él lo va a normalizar y lo va a cometer contra sus hijos, contra sus propias hijas, con su esposa, y sus hijas o sus hijos lo van a ver y lo van a replicar con sus hijos, y es un círculo que si no actuamos y no lo empezamos a erradicar, no va a terminar, y vamos a seguir en ese México machista del cual tanto nos quejamos y odiamos. Entonces, con lo anterior yo concluyo que si bien es cierto México tiene muchos problemas, es fácil y queda demostrado, por ejemplo, con el sismo de 2017, que si todas las personas, todos los ciudadanos mexicanos nos unimos y empezamos a tomar cartas en el asunto, podremos hacer algo a futuro. Obviamente no va a ser de un día para otro, pero si lo tomamos como una cuestión de educación, de cultura, que mucha falta nos hace, vamos a poder, para futuras generaciones, poder erradicar este problema poco a poco. Pero tenemos que actuar ya. ¿O qué? ¿Vas a esperar a que alguien cercano a ti, a un familiar, a tu propia hija, a tu propia madre, a tu propia esposa le pase para actuar? No creo que tengamos que llegar a esos extremos. Si queremos cambiar algo en nuestro país y poder hacer sentir seguras a nuestras hijas, a nuestras mamás, a nuestras mujeres, tenemos que actuar ya. Tenemos que actuar ahorita. Ya no hay mañana. Si no hacemos algo hoy, después no va a haber vuelta atrás. Muchas gracias.